Buenas noches. Vamos a comenzar en esta hora nuestro discipulado que venimos de hace ya varias semanas de doctrinas fundamentales. Hoy estamos viendo el pecado. Estamos revisando toda la parte que tiene que ver con lo que se le llama como hamartiología, que es el término dentro de la teología que se encarga del estudio del pecado. Ese sería tal cual. Hace 8 días no tuvimos clase porque oficialmente fue Semana Santa, vimos las 7 palabras, pero continuando con lo visto anteriormente, vamos a ver las clasificaciones del pecado. Primero vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu gracia sobre nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí. Espíritu Santo, toma tú el control de los pensamientos, de las palabras, de lo que se diga. Que el nombre del Padre sea glorificado, Yahweh sea exaltado sobre todas las cosas. Y en ese momento tu Espíritu Santo esté aquí. En los méritos preciosos, Señor Jesús, te dejamos este tiempo y así también te rogamos que toda interrupción o toda distracción sea quitado. Amén. Muy bien. Entonces, continuando con lo que habíamos ya visto, vimos en la lección pasada la tipología de pecado en el Antiguo Testamento, el pecado y la conciencia, que la conciencia es la facultad interna dada por el Padre que permite al hombre discernir entre el bien y el mal. Recordemos que les decía, la conciencia puede ser incorrupta, en el cual tú sabes cuando haces algo y la conciencia te dice si sí es cierto o no es cierto, si es verdad lo que externas hacia afuera o hacia adentro, tus intenciones y motivaciones son erróneas o fueron erróneas. Entonces, en eso nos quedamos la pasada. Lo último que vimos fue que en el Antiguo Testamento se clasifica como, se identifica, el pecado, que es errar el blanco, la rebelión y la iniquidad. También la maldad y la impureza, que son términos que en el Antiguo Testamento se utilizan para denotar y señalar el pecado. Ok, viendo la clasificación del pecado, no es una clasificación como la Iglesia Católica establece o dice que los pecados mayores y los menores y los 7 capitales, etcétera, etcétera, y que unos son más que otros. No, el pecado es pecado, debemos entender esto. No hay clasificaciones, no hay si uno es mayor, si uno da más puntos que otro, quita más puntos que otro, no. Todo es pecado delante del Señor. El Señor no tiene clasificación. La clasificación viene por, número 1, por su origen. El pecado original, esto es la naturaleza heredada pecaminosa que tenemos a causa del pecado que entró al hombre a través de Adán, que fue rebelde y desobediente a la palabra del Señor. El pecado original, y ahorita me venía a la mente, yo recuerdo cuando de niño mucho me decían que el pecado original era el que Adán y Eva hubieran tenido relaciones sexuales y que ese había sido el pecado y de ahí todo. No, no es cierto. De hecho, las relaciones sexuales no son un pecado, son un pecado fuera del matrimonio, pero fue algo instituido por el Señor en el matrimonio, ¿ok? Y para el hombre, para satisfacción y goce del hombre, y obviamente de ahí viene la multiplicación. Pero el pecado original tampoco es haber comido la manzana, porque ni siquiera se habla de una manzana en la Escritura. El pecado original es la desobediencia de Adán y Eva respecto al mandamiento del Señor de no comer del árbol del bien y del mal. ¿Ok? Ese es el pecado original. Y de hecho el pecado original es la entrada del pecado que tenemos todos y que nos da una naturaleza heredada. Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí como David dice, oye, en pecado
me concibió mi madre, y aquí en maldad he sido formado. Hay dos señalamientos al respecto. Una es que David haya sido fruto de una relación ilícita de su padre, que haya sido concebido por adulterio o fornicación o algo por el estilo. Esto es fuera del matrimonio. Esa es una postura que hay. Pero también se da la connotación, y creo que yo también creo que es más por ahí, que se refiere a que el pecado que trae de origen desde su nacimiento es un pecado heredado, un pecado en el cual somos todos herederos por causa de Adán y de Eva, y ese es el pecado original. La otra clasificación, o el otro punto de su origen, es los pecados actuales, actos personales. Esto no es de lo que te heredaron, sino lo que tú y yo a diario hacemos incorrectamente delante del Señor. Romanos 3:23 es: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, independientemente de que hubiéramos nacido con un pecado original heredado, una naturaleza pecaminosa heredada. La realidad es que nosotros, con nuestros actos, decisiones y acciones, hemos cometido pecado. Y no vamos lejos, ponte a pensar un poquito. ¿Cuál fue el último pecado que cometiste? Y a lo mejor tiene 2 minutos, a lo mejor tiene 1 hora, a lo mejor tiene 10 horas, a lo mejor fue en la mañana, no sé. Pero todos hemos pecado. Entonces, por su origen es el pecado original, llamado así, que es el que nos heredó Adán, y el pecado actual, que es por lo que nosotros hacemos. La segunda clasificación es por la acción. Pecados de comisión, esto es hacer lo malo, y pecados de omisión, no hacer lo bueno. Esto es, dice la Escritura en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú puedes ayudar y sabes que puedes ayudar y no lo haces, te es contado por pecado. Si tú tienes la oportunidad de apoyar a alguien y no lo haces, te es contado por pecado. Si alguien tiene la oportunidad de decir la verdad contra alguien que están acusando injustamente y no lo haces, te es contado por pecado. Si tienes la posibilidad de alimentar a alguien y no lo haces, te es contado por pecado. Si tienes la oportunidad de respaldar a alguien en algo y no lo haces, te es por pecado. Si eres un testigo falso, te es contado por pecado. Si tratas mal a alguien, te es por pecado. En lugar de tratarlo bien, o no lo tratas bien sabiendo hacer, te es contado por pecado. Y el otro de comisión, pues es obvio, el que cometemos con toda la intención de hacer mal, ¿no? Maldecir, injuriar, mentir, codiciar, todo eso es, la ley del Señor se divide en negativos y positivos. Los negativos son los que dice claramente: no harás, no cometerás, ¿no? Y los positivos, o llamados así, son los que, por ejemplo, en los 10 mandamientos, guardarás el día, acuérdate del día de reposo, ¿no? Eso no es prohibitivo, sino es positivo. Ahí viene la división o clasificación al respecto. La otra clasificación que podemos tener es por conocimiento: pecado consciente y pecado inconsciente. Hay ocasiones en las cuales deliberadamente sabemos que estamos pecando, o que vamos a pecar, o ya lo planeamos y viene el pensamiento, pues es una canita al aire, ¿no? Por ponerlo en un contexto. Y el otro es por inconsciencia: no sabía que había pecado. De hecho, Pablo dice: yo no sabía que estaba en pecado hasta que la ley me confrontó y me dijo: yo no sabía que esto era malo, pero ahora ya sé que es malo. Dice Lucas 12, 47 y 48: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y esto es que
Si sabemos lo que al Señor no le agrada y aún así lo hacemos, si tú sabes que tienes que amar a tu prójimo, pero a ti te gusta maldecir, tratas mal, rechazas, desprecias, lo haces conscientemente. Y inconscientemente es, pues a lo mejor no sabías, pero lo estás haciendo. Es como cuando das la vuelta a la derecha conduciendo y la patrulla te detiene y te dice, oiga, es que dio vuelta a la derecha, está prohibido. Es que no sabía. Perdón. El que no conozcas el reglamento de tránsito no implica que no seas sancionable. El segundo es por la intención, pecado voluntario por pecado involuntario. Voluntario, bueno, pues que tú decides hacerlo. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa esto? Que hemos recibido gracia y un sacrificio perfecto del Señor Jesús. Pero si dentro de ese sacrificio y gracia que recibimos seguimos pecado voluntariamente, entonces, ¿qué más puede hacerse para que tengamos remisión de pecados si ya tuvimos la remisión que necesitábamos? A eso se refiere pecado voluntario e involuntario. Y por último, por su alcance. Hay pecados personales y hay pecados sociales o estructural. Comúnmente se da en la policía. Todo el cuerpo de policía es corrupto. Entonces, aunque tú quieras ir a pagar tu multa correcta y decentemente, te ponen trabas, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando la primera vez o segunda vez que saqué mi licencia de conducir, yo estudié y fui y, oiga, vengo a hacer mi trámite para mi licencia de conducir. Ah, es que tiene que hacer el simulador, sí, adelante. Ah, es que también tiene que hacer un examen escrito. Sí, dígame dónde. Permítame. Se fue, se desapareció y, oiga, pero trae toda su documentación, sí, aquí está. Y de repente me dice, pero le falta, no sé, comprobante de domicilio. Pues mira, aquí está, ¿no? Y se fue y volvió a regresar. Oiga, pero es que déjeme ver cuándo está agendada las salas para ver cuándo hay disponible. El chiste es que me puso 1,000,001 peros, ¿no? Al final yo sabía que lo que estaba esperando es que pues, le tuviera que dar su mordida. Al final él me terminó diciendo sinceramente, mira, ¿sabes qué? Te tienes que mochar, ¿no? O sea, aquí no hay forma de que hagas el examen legalmente, me tienes que dar dinero, ¿no? O sea, méteme ahí el billete en nuestra documentación y ahorita te traigo tu licencia. Así fue, ¿no? No hubo forma de otra manera, ¿no? Tristemente acepté hacerlo así, no había otra manera y bueno, eso tenía hace muchos años, ¿no? Pero fue incorrecto de mi parte, pero vemos cómo la estructura o lo social en algún lado puede hacer que pequemos aunque no queramos. El pecado personal solamente te afecta a ti. Decía, si tú lees Crónicas y Reyes, sobre todo los reyes de Israel que eran malos, todos, no había ni uno bueno, algo que al Señor rechazaba y le resultaba abominable era que no solamente pecaban los reyes, sino hacían que el pueblo pecara. Y eso no es un pecado personal, no se quedaba en que solamente el rey hacía malo, sino inducía que todo el pueblo pecara. Y esa es una clasificación que podemos entender por su alcance, pecado personal o pecado social. Ahora, los llamados pecados capitales, ¿son ciertos, no son ciertos o de qué se trata? Mira, Proverbios 6:16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras
y el que siembra discordia entre hermanos. ¿A qué se refieren estos? A la soberbia, avaricia, lujuria, ira, envidia, gula y pereza. A ver, y no porque estos tengan una clasificación mayor. Reitero, delante del Señor, pecado es pecado, no hay grandes ni chiquitos, no hay medias, no, pecado es pecado. Ahora, ¿a qué se refieren estos pecados capitales? Son pecados que actúan como raíz de muchos otros pecados. Es lo que motiva a los demás. A ver, si tú, cuando alguien asesina a otra persona, puede actuar un tema de envidia que lleve al punto a la persona de que la envidia la corroa y entonces quiera matar a otra persona. De hecho, el Señor Jesús pone este ejemplo. Dice, todo el que voltea a ver a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió pecado. La codicia. Y no es porque de la codicia nace que pueda tener una relación incestuosa o incorrecta. De ahí puede salir la fornicación o el adulterio y provocar ese pecado. Pero la realidad es que todo se concibe desde el corazón. No es de que, ay, se me chisporoteó, no. Algo en ti generó el deseo de cometer algún pecado. Muchos pecados visibles nacen de actitudes internas profundas, de lo que no se ve. Las personas que son avariciosas y que lo demuestran en su actitud, o altivas lo demuestran en su actitud, o lujuriosas lo manifiestan en su actitud, pero la realidad es que ya viene desde dentro. Una persona que come mucho y que está obesa, la realidad es que viene de la gula. Y la gula es el deseo interno que tiene de querer comer mucho. El pecado se manifiesta en acciones, pensamientos, actitudes y omisiones. No es algo que se quede ahí, sino siempre tiene una manifestación. El creyente debe examinar no solo lo que hace, sino también lo que deja de hacer y las intenciones del corazón. Y eso de las intenciones del corazón llevo ya un tiempo reiterando al respecto. El Señor mira la intención del corazón. Tú puedes hacer muchas acciones buenas, hacer buenas obras, manifestarse de buena manera, pero el Señor no se va a fijar en las obras, sino en el por qué lo hiciste. Tú puedes ser muy dadivoso hacia afuera, pero en realidad tú lo estás haciendo para ser reconocido y visto, y el Señor ve eso. El Señor dice, de nada me sirve que ganes todo el mundo si las intenciones en tu corazón son incorrectas, o es envidia, o es avaricia, o es contienda, o es una confrontación de tú manifestar que puedes en altivez, etc. El Señor mira lo profundo. Para Él no hay nada oculto, para Él no hay nada escondido, para Él no hay nada que nosotros lo podamos engañar. Ahora, ¿qué ocasiona el pecado? Esclavitud. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hace un tiempo en una reunión yo preguntaba esto, ¿cuántos son pecadores? Y la mayoría levantó las manos y yo les decía, no, porque el Padre ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como hijos. Pecadores era antes de conocer de Él, antes de recibir su gracia, antes de tener esta salvación a través de nuestro Señor Jesús, recibir en nuestros corazones. Ajá. Dice, el hombre que hace pecado, esclavos del pecado. Nosotros ya no hacemos pecado, no vivimos para pecar. Puedes hacerte esa pregunta. El doctor, ¿qué hace? ¿En qué está pensando todo el día? En medicina, ¿no? El contador, ¿en qué piensa? En números, ¿no? En contaduría. El ingeniero, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa? O el arquitecto, ¿en qué piensa? El pecador, ¿en qué piensa como profesión? En pecar. Tú y yo ya no pensamos en pecar,
Y por eso la Escritura dice que nosotros ya no somos esclavos de pecado, porque Él ya nos trajo liberación. Y por eso dice la Escritura, Pablo dice a los Gálatas, ¿quién los engañó queriendo ustedes volverse a ser esclavos de lo cual ya fueron libres? ¿Recuerdan al pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Ellos traían una mentalidad de esclavos, de tal manera que cuando estaban afuera, cuando iban en el desierto hacia la libertad, ¿cuántas veces le reclamaron a Moisés? Oye, Moisés, mejor regrésanos, allá teníamos comida, allá teníamos que tomar, teníamos agua, allá teníamos donde dormir. Y el pensamiento es oye, pero allá eras esclavo y acá eres libre, y aparte acá eres libre y el Señor te sustenta. ¿Por qué quieres volver a ser esclavo? Y así nos ocurre hoy. Si ya recibimos la gracia del Señor Jesús a través del sacrificio en la cruz, ¿por qué tendríamos que seguir viviendo en pecado deliberadamente, conscientemente y voluntariamente? Si Él ya nos trajo a redención. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. De lo que tú decidas hacer, te vuelves esclavo, siervo. Adquieres un compromiso. De hecho, Moisés, cuando emite todo el listado de bendiciones y maldiciones por desobediencia o obediencia, él dice: yo espero que ustedes escojan obedecer, porque si se vuelven obedientes, pues se vuelven dependientes o se vuelven esclavos de la obediencia. Pero si deciden ser desobedientes y traer maldición, serán esclavos. Jesús también lo dice: no, el hombre no puede tener dos señores, o quedas bien con uno o quedas mal con otro, pero no puedes quedar bien con los dos. El ser humano está dominado por el pecado y no puede liberarse por sí mismo de él, necesita redención. Todos hemos pecado, no hay justo, dice el escritor, ni uno. Todos merecemos las consecuencias a nuestros pecados hasta que llega el Señor Jesús y Él dice: yo ya pagué el precio para que seas redimido, para que seas libre de la esclavitud del pecado. El pecado no solo es un problema moral, sino una condición de esclavitud espiritual que solamente puede ser rota a través de la sangre de Cristo. No hay forma, por nuestros medios, por nuestras acciones, por nuestra manera de vivir, que podamos tener salvación sin que el Señor Jesús esté de por medio al respecto. No hay manera. El hombre por sí solo. De hecho, cuando alguien acepta y reconoce al Señor Jesús, lo primero que tiene que hacer es reconocer que ha vivido una vida de pecado. Es como el alcohólico. Si el alcohólico no reconoce que tiene un problema con el alcohol, pues no puede redimirse del alcoholismo hasta que no reconoce que tiene un problema y que necesita ayuda. Así ocurre con el pecador. Para dejar de ser pecador necesita reconocer que vivía en pecado, que las consecuencias del pecado lo iban a llevar a muerte y que necesita un salvador, porque por sus méritos y por sus fuerzas no podría obtener salvación. Solo Cristo puede liberar al hombre del poder del pecado. Los resultados del pecado. Digo, y eso no es para espantar, pero a ver, veámoslo. O sí, la verdad es que sí es para que la gente que no se ha arrepentido pueda arrepentirse, porque hay consecuencias. El pecado produce muerte espiritual, o sea, la destitución del lugar que teníamos, ¿no? Estamos muertos espiritualmente. Separación de Dios. Antes había una relación, ahora, si no es porque nosotros reconozcamos la obra del Señor Jesús, no podemos tener relación con el Padre. Corrupción moral. Tendemos a hacer lo malo. Sufrimiento.
¿Cuántas veces por malas decisiones en pecado llevamos las consecuencias y no solamente nos duelen, sino nos hacen sufrir? Desorden en el mundo está lleno de maldad. De hecho, hoy, si caminamos conforme a lo que dice la palabra, nos constituimos enemigos del mundo, porque el mundo dice, eso no es así, pero eso es lo que el Señor dice. No, pero es que no. Y dices, pues yo decido caminar conforme al Señor, y nos da una condenación eterna. Así como la gracia nos da vida eterna, el pecado nos da condenación eterna. Y eso de condenación eterna no es, por ahí una postura, por cierto, que dice, pues ya va a venir el juicio y vamos a sufrir un momento y después vamos a dejar de existir y entonces se termina el sufrimiento. No, no es cierto, porque entonces viene la implicación. Entonces, ¿para qué me esfuerzo en ser santo? Digo, no por méritos propios, sino en el Señor. Sí, pues aquellos que sufren, que pecan, tienen un leve sufrimiento y desaparecen. No, las cosas son eternas, somos seres sempiternos, no tenemos un fin, tenemos un principio, pero no tenemos un fin. A diferencia del Señor, que es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Pero sempiterno es que sí tiene principio, pero no tiene fin. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, del Padre, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Isaías estaba hablando de esto, él decía, han pecado tanto, y es es que el pecado sube delante, tan apestoso su pecado delante del Señor, que Él tiene que voltear su mirada de ustedes. Recuerden que el Señor es santo, y Él con el pecado, su santidad con el pecado, nomás no. No hay forma. O estás en pecado, o estás en santidad. Por la gracia del Señor es que su sangre nos limpia de todo pecado, y si nosotros pecamos, abogado tenemos, porque se supone que ya no pecamos con conciencia, sino pecamos por error, promisión, o a veces sí nos llega a ganar la carne, es la verdad, pero abogado tenemos como para ir con Él y arrepentirnos, y el Señor en su misericordia nos da su gracia y somos perdonados y restaurados al estado con Él. De forma que si el diablo quiere llegar a acusarnos, dice, yo no sé, yo no tengo pecado, dice el Señor, registrado de Arturo, porque su sangre de su Hijo ya nos limpió. ¿Qué sucede con la humanidad? Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Toda la humanidad ha sido alcanzada por el pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. El hombre es pecador desde su concepción. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La muerte espiritual, física y eterna son evidencia de pecado. La muerte espiritual, física y eterna son evidencia del pecado. Romanos 8:20, el 22 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de Él que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Quiero explicarte esto. En la creación, cuando Adán y Eva estaban sobre la faz de la tierra y les fue dada
la instrucción de señorear sobre todos los animales y sojuzgar la tierra y administrarla, ser mayordomos, ¿cómo crees que vivían los animales? ¿Qué crees que comía el león? Por ejemplo, en aquel tiempo los animales no cazaban. Fíjate, no cazaban. Ellos literalmente comían del animalito que moría, ¿no? Por ejemplo, el león, si esperaba, voy a ponerlo así, esperaba que se muriera, no sé, un conejito, y eso comía, no lo atacaban. No había discusiones entre animales, por ponerle este contexto. Y te voy a hablar de un principio. En la sabana africana, a causa del desierto, los lugares los abrevaderos, lugares donde hay agua, o las lagunas que se hacen en los ríos, vienen a ser zonas neutrales, en el cual pueden ir los animales de diferentes especies y ahí no se atacan. ¿Por qué sería esto? Porque el Señor así los hizo originalmente. La maldad del hombre vino a hacer que los animales se volvieran salvajes, lo que conocemos como salvajes. ¿Por qué un tigre nos tendría que atacar, o un tiburón o un oso? ¿Por qué? ¿Acaso el Señor nos hizo así para atacar al hombre, cuando en realidad todos los animales estaban sujetos a Adán, de forma que hasta él le puso nombres a todos? Esto vino a causar el pecado. La creación fue hecha corrupta, y por eso ahora el perro persigue al gato y el gato al ratón, ¿no? En estas caricaturas. Pero originalmente el Señor no lo hizo así. En la película del Rey León habla un poquito del ciclo de la vida, y es correcto, y por ahí dice esto: se supone que los leones no deberían de comer las cebras, sino esperar que esas murieran para que comieran, y entonces regresara a la tierra y se alimentara la vegetación, y ahí comían los animales, y así el ciclo de la vida. Todo está relacionado. Pero originalmente, si hoy consideramos la creación como está en esas condiciones, podremos decir: el Señor la hizo mala. ¿Por qué el perrito se come el gato? ¿Y por qué el gato se come al ratón? Qué malo es Dios. No, recordemos que el Señor hizo toda la creación buena y perfecta, y Él hacía algo, y dice la Escritura que Él veía que era bueno, y bendecía el día. Bendecía lo que había hecho. Entonces la creación clama por que se viva sin pecado, sin corrupción en la tierra. Pecado estructurado social. El pecado no solo afecta al individuo, sino también las estructuras sociales. Hace rato en la clasificación veíamos esto, ¿no? Como hay pecados personales y pecados estructurales. Isaías 10, 1 y 2 dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a las pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Todo dictador hace un pecado estructurado social en lo que él gobierna, porque empieza a ser impositivo, no a hacer justicia. De hecho, los que hablan en contra de él los mandan callar o los desaparecen casualmente. Hace un daño, un pecado estructural. Amós 5, 11 y 12 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga del trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligéis al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder sus causas a los pobres. Esto es,
Se supone que estás puesto para hacer justicia y haces todo menos justicia. Si el rico viene contra el pobre y te soborna, aunque el pobre tenga el derecho y haya hecho justicia, tú le das por bueno al rico nomás porque te llegó al precio. Y eso es un pecado estructural. Se manifiesta en injusticia, corrupción y sistemas opresivos. Injusticia, corrupción y sistemas opresivos. Analiza esto. ¿En qué país vivimos? ¿Hay pecado estructural o no hay pecado estructural? ¿Vivimos en un país de injusticias? ¿Vivimos en un país donde hay corrupción? ¿Vivimos en un país donde hay sistemas opresivos? Tú sí, tú no. Entonces, ahí viene el problema al respecto de el pecado, cómo afecta alrededor de nosotros. El pecado también corrompe la sociedad y las instituciones humanas. Antes, lo que no era malo, antes lo que era malo, sí, era visto como malo. Y a través de un pecado estructural en los sistemas, hoy, lo que antes era malo, hoy no es tan malo. ¿Sí? Y lo que antes era bueno, hoy ya no es tan bueno. ¿Por qué? Por el pecado que hay en el mundo. Por ahí me preguntan, sí, soy Arturo. Luis Acme. Sí, ¿cómo estás, Luis? Comúnmente no veo lo que escriben hasta el final, pero ahorita sí soy yo, Luis. Conclusión de esto: el pecado deteriora la relación entre el hombre y Dios. El pecado rompe con la relación con Dios, con el Padre Celestial. La quebranta. De hecho, por eso tuvo que venir el Señor Jesús a restaurar la relación que había sido rota gracias al pecado de Adán. ¿Y sabes qué? El pecado también rompe las relaciones entre los seres humanos. Entonces, tenemos que saber identificar cuando el pecado actúa no solamente en nosotros, sino ver que vivimos en un mundo lleno de pecado. Ahorita que por ahí comenta Luis, efectivamente nos conocimos en Sura, en una compañía donde estuve antes, había un asesor que literalmente falsificaba las credenciales y metía producción así, conseguía una credencial, le cambiaba la foto, cambiaba algunos datos, no sé, hacía todo un... y el que era el supervisor lo sabía, ¿no? Pero se hacía de la vista gorda porque pues metía producción, metía buena producción. Cuando entramos algunos nuevos, yo cuando vi eso, aparte que este asesor era medio pues altivo, difícil, no sé, se creía mucho, ¿no? Y algo no me cayó bien en él, pero después vi que hacía eso y dije, no, yo no me acerco a él, yo no me voy a juntar con él. Y digo, no porque me dio miedo, simplemente dije, no. Hubo alguien nuevo que se juntó con él y después empezó a hacer lo mismo que él. A los dos los terminaron corriendo. Uno porque era el maestro, digamos, el que le enseñó, y el otro pues porque aprendió, lo cacharon en la novatez, no sé, y le dieron las gracias. De hecho, no sé si fue hasta el problema legal, pero es innegable que dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, con quién te juntas. El que anda con lobos a aullar se enseña, dice el dicho. Por eso tenemos que tener cuidado con el pecado que hay no solamente en nosotros, sino el que está alrededor de nosotros, que rige este mundo y que si no ponemos altos nos llevan a cometer pecados.
Ahora, ¿cuál es el castigo al pecado? Recordemos que la justicia, bueno, más bien, la justicia, ¿qué va a hacer? Dar el pago correspondiente a algo que se hizo. Es una retribución. Lo vimos también hace unas pocas semanas. El castigo del pecado, las consecuencias del pecado, es la justa retribución divina por la desobediencia. ¿Cuál fue la retribución de Adán por no obedecer la indicación del Padre de no agarrar del árbol del bien y del mal? ¿Cuál fue su retribución, el pago al respecto? Fue expulsado del huerto del Edén. Y viene ahí toda una serie de consecuencias, de retribuciones a la desobediencia que tuvieron. Número uno, si antes no tenía que trabajar el hombre, ahora tenía que trabajar. Las mujeres antes daban a luz sin dolor y por ello ahora dan a luz con dolor. Por eso ahora tienen que pujar cuando están dando a luz y tienen dolor. Y la serpiente antes no se arrastraba y a partir de todo este show que hubo en el huerto del Edén por el pecado, ahora se tenía que arrastrar. Hubo una retribución justa al pecado. Y por eso es que el Señor no nos da venganza. Lo vimos hace unas semanas también. Como Él es el Dios de nuestras venganzas, el Dios de las venganzas. Y no porque Él se vengue emocionalmente y no, sino Él lo hace, da la retribución con justicia. Y dice, y veíamos cómo el Señor en esa justicia se venga, o sea, da el pago a aquellos que hacen injusticia, que hacen maldad, que abusan de los pobres, que etcétera, etcétera. El Señor se encarga. Si el pobre no se puede defender, Él defiende y hace la venganza. Y esto es dar la retribución correspondiente. Entonces el pecado trae consigo el castigo al respecto, que es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, o sea, condenación. Dice Ezequiel 18:4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mateo 25:46: E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Todo el que peca lleva una consecuencia. Ve tu experiencia de vida. ¿Qué pecados te han traído consecuencias, inclusive físicas, espirituales y eternas? Cuando ministraba hace ya unos años, ministramos o estábamos en el ministerio de liberación, el llamado ministerio de liberación, nos damos cuenta de esto. En las ministraciones había gente que traía males físicos a causa del pecado. ¿Recuerdan al ciego que se acerca al Señor Jesús y los discípulos dicen: oye, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó él o sus padres? Y dice: ni una ni otra, sino está así para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Y esto, o sea, no negó que podía estar ciego por pecados de él o pecados de su padre, de sus padres. Simplemente dijo: ni una ni otra. No aplica ninguna de esas en esta ocasión, sino estaba ciego por un propósito de ser sanado por el Señor Jesús. Pero ¿cuántas veces hoy el pecado ha traído algo de daño físico, inclusive la muerte de las personas? ¿Cuántas personas has escuchado que mueren por drogas, por alcoholismo, porque fumaron mucho toda su vida y les salió cáncer en los pulmones y de hecho de eso murieron? De enfisema pulmonar. ¿Cuántas personas han muerto porque andan con quien no deben andar, haciendo cosas que no deben hacer y vienen las consecuencias? ¿Cuántas, iba a decir mujeres, pero no, cuántas parejas
se ven obligadas, o la mujer sobre todo, por tener relaciones fuera del matrimonio, tenerse que casar. Y a veces en ese embarazo, como lo ocultan de sus padres y están escondidas, se alimentan mal y llegan a tener abortos o llegan a morir en el proceso. Conocí a alguien que justamente salió embarazada y por no decirle a sus padres, no se alimentaba bien, no tomaba medicamentos y tuvo aborto al respecto. Entonces, vemos que el pecado sí causa consecuencias físicas. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay medias tintas. Si estás en pecado, vas a muerte eterna, condenación eterna. Si tienes remisión de pecados a través del Señor Jesús, vamos a vida eterna. Grados de pecado. La única clasificación que puede haber es esta. Aunque todo pecado nos separa de Dios, no todos tienen el mismo nivel de gravedad o responsabilidad. Juan 19:11. Todo es pecado, ¿eh? Lo único que lo hace más o menos es la gravedad o la responsabilidad que conlleva. Juan 19:11 dice: respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya ya dado mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjate, ¿recuerdas a Elí? Elí era un sacerdote en tiempos de Samuel, el cual no estorbaba a sus hijos, no los educó correctamente, ¿no? Y en esa responsabilidad que tuvo de ser negligente, vino una palabra del Señor que dijo: mira, ya te avisé que tus hijos están haciendo mal, tú sabes que están haciendo mal y no has hecho nada, por lo tanto voy a quitar toda tu descendencia a causa de esto, porque tú, Elí, no hiciste nada. Y el Señor lo cumplió. Y dice: y te daré eso por señal, tus 2 hijos morirán el mismo día. Y el mismo día que murieron sus hijos, Elí murió. ¿Cuál fue la gravedad de Elí? Y él era el sumo sacerdote, que no corrigió a sus hijos. La consecuencia o la gravedad del pecado de David le trajo por consecuencia que sus hijos se rebelaran. Porque no solamente fue que se haya metido en una relación de adulterio con Betsabé, sino este pecado lo llevó, por tratar de esconderlo. No había clínicas clandestinas para abortos en aquel tiempo, entonces sí o sí tenía que nacer el bebé. Entonces primero lo llevó a tratar de engañar a Urías de: mira, vente, ya que viniste acá, pues vete a tu casa. Y te imaginas cómo padeció David, porque Urías decía: no, Señor, ¿cómo crees que me voy a dormir en mi casa? David le decía: vete a disfrutar a tu mujer. Pero sus intenciones malas del corazón eran que vaya a su casa, tenga relaciones con ella, y decimos que el hijo es el embarazo que tiene ahorita Betsabé es de él, no mío. Engaño. Y como Urías no fue a su casa, dijo: ¿y ahora cómo le hago? No lo puedo matar porque va a ser muy descarado que yo lo mate. ¿Sabes qué planeó? Lo mandó a la guerra, al frente, a donde estaba lo más riesgoso, más peligroso, y su indicación fue: mándalos enfrente, Joab. Y cuando esté solo, déjenlo. Y Joab le dijo: Señor, pero lo van a matar. Pues diremos que fue la guerra, ¿no? Se justificó en ello.
¿Te das cuenta la gravedad y el grado de responsabilidad que tuvo David? No solamente embarazó a una mujer, sino hizo matar a su marido. Y por eso es que cuando llega Natán con David le dice, ¿no te das cuenta lo que hiciste? Y por causa de tu pecado tú mereces morir, pero por el Señor ha visto cosas buenas, el hijo que nacerá morirá. 2 muertes provocó David. Y todavía trajo consecuencias sobre su casa al punto que sus hijos se rebelaban contra él por causa del pecado. Analízalo tú, ¿cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces tu pecado queda en ti nada más? ¿Y cuántas veces tu pecado ha provocado que otros lleven consecuencias? Factores que aumentan la culpa: mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor intención. ¿Sabes por qué Herodes mandó matar a Juan el Bautista? A causa de la esposa, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque la esposa era su cuñada, ¿no? Era esposa de su hermano y al parecer hizo que dejara a su hermano para que se casara con él. Y Juan le debatía y le decía, es que no solamente es que hayas agarrado a mujer casada, sino era de tu hermano. Y ese pecado de Herodías provocó no solamente traicionar a su esposo, su primer esposo, sino por coraje hizo matar a Juan. Y como ella no lo podía matar, utilizó a Herodes para matarlo. ¿Cuántas veces lo que cometemos como pecado nos lleva a afectar a más personas? Dios es justo y santo. No puede dejar el pecado sin juicio. Entendamos esto. Dios es todo amor, pero también su justicia es imposible que deje de aplicarla, porque entonces dejaría de ser santo y justo. Sin embargo, su amor provee la salida en Cristo Jesús. Él dice, tengo que aplicar justicia, pero te voy a manifestar misericordia. Si tú la aceptas, te libro de lo que te corresponde. El creyente debe vivir con temor reverente. Dice Pablo, ¿qué? ¿Vamos a pecar para que la gracia sobreabunde? No. Vive correctamente delante del Señor. No peques voluntariamente, ni desmedidamente, ni conscientemente. Deja el pecado para, no sé, ¿cómo expresarlo? Que sea lo menos recurrente en tu vida. Hay gente que vive en desobediencia al Padre y está de continuo en pecado. Porque el Padre dice, eso no, hijo. No, pues. Señor, tantito, te equivocaste. Todavía hay gente que llega a decir eso, ¿no? No, si el Señor dijo no, es no. Vivamos en un temor reverente al Señor y gratitud por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener siempre esto presente. El pecado nos va a traer consecuencias eternas si no pedimos perdón. Y también no aplica esto. Ay, peco, al fin el Señor me perdona. El Señor ve la intención de tu corazón y dice, no, vas a pecar intencionalmente y tú crees que yo no sé que vienes con el afán de engañarme cuando vas a seguir pecando. Dice el Señor, yo sé que tu corazón es sincero. Quieren engañar al Señor. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira que por el Espíritu Pedro descubrió que le estaban mintiendo? Porque el Espíritu vio las intenciones del corazón. Guardémonos de pecar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Todavía nos falta tema. Yo creo que la próxima semana terminamos. Nos quedamos en el pecado imperdonable. Ok. Acuérdense, pecado imperdonable. Vamos a orar para terminar ese tiempo en esta hora.
Y si tú estás pecando conscientemente y te has dado cuenta que a lo mejor estabas pecando sin tener conciencia, pero ahorita ya tienes conciencia, y que estás cometiendo pecados de omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo haces, y de comisión que aunque sabes que es malo lo haces, yo te invito a arrepiéntete. Arrepintámonos de nuestros pecados y vivamos en obediencia delante de Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios justo. Padre, eres justo en todo, en toda tu esencia. Eres santo. Y sabemos que tú aborreces el pecado. Señor, perdónanos cuando hemos pecado deliberadamente. Perdónanos cuando hemos pecado delante de ti. No solamente haciendo lo malo, sino no haciendo lo bueno. Perdónanos cuando inconscientemente lo hemos hecho y no hemos tenido la humildad de reconocer que nos equivocamos, pretendiendo justificarnos. Perdónanos cuando, pudiendo hacer lo que es correcto, no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos. Llévanos a través de tu Espíritu a vivir una vida de santidad, en la estatura, enfocados y caminando hacia la estatura del varón perfecto. Señor, no queremos ser esclavos del pecado, ni estar bajo la ley del pecado, ni bajo el poder del pecado. Señor, hemos reconocido tu sacrificio en la cruz. Hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Hemos reconocido que éramos pecadores y que esa vida pecaminosa, más allá de tener 1000 pecados o un pecado, Señor, con un solo pecado, Señor, estamos apartados de ti. Gracias porque nos has restaurado, nos has redimido, pagaste el precio por nuestras vidas. Señor, pero no queremos vivir en pecado. Ayúdanos a vivir en santidad día tras día, guiados por el Espíritu Santo, con tu Hijo Jesús viviendo en nosotros. Guarda nuestras vidas en tus manos preciosas, por los méritos preciosos de su Señor Jesucristo. Amén.